Bienvenidos, queridos hermanos, a el servicio de este día domingo. A nombre de la Congregación St. John's, la más cordial bienvenida a quienes se incorporan por primera vez a este servicio. Hoy, un domingo especial, un domingo fraterno, porque estamos celebrando nuestro primer domingo de Adviento, es decir, nos preparamos para celebrar un año más el nacimiento de nuestro querido Jesucristo, Hijo de Dios. Así es que, ¿qué les parece si oramos para dar inicio al servicio del día de hoy? Inclinen sus rostros allá en sus hogares. Oh Señor, Dios Padre Celestial, que por tu Hijo nos has revelado que los cielos y la tierra pasarán. Te suplicamos que nos mantengas firme en tu palabra y en la verdadera fe. Protégenos del pecado y presérvanos de la tentación, a fin de que nuestros corazones estén siempre vigilantes y en oración, esperando a tu Hijo amado. Amén. Jesucristo, puerto de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, quien por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma difunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, quien por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la prueba falta la fe y el alma crece desfallecer, Cristo le dice: yo te daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, quien por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Querida congregación, habló Dios todas estas cosas diciendo: yo soy el Señor tu Dios. Repitamos todos juntos: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes para adorarlas,
porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. No tomarás el nombre de tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Trabajarás 6 días y harás toda tu obra, pero el día séptimo es de reposo en honor al Señor tu Dios. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás. Ten misericordia de nosotros, oh Señor, y graba todos estos mandamientos en nuestros corazones por tu Espíritu. Amén. Buenos días, hermanos. La lectura de hoy se encuentra en el Salmo 18, versículo 1 al 21. Y dice así la palabra del Señor. Mi Señor, mi fortaleza, yo te amo. Mi Señor y Dios, tú eres mi roca, mi defensor, mi libertador. Tú eres mi fuerza y mi escudo, mi poderosa salvación, mi alto refugio. En ti confío. Yo te invoco, Señor, porque solo tú eres digno de alabanza. Tú me salvas de mis adversarios. Los lazos de la muerte me rodearon. Me arrolló un torrente de perversidad. Los lazos del sepulcro me rodearon. Me vi ante las trampas de la muerte. Pero en mi angustia, Señor, a ti clamé. A ti, mi Dios, pedí ayuda, y desde tu templo tú me escuchaste. Mis gemidos llegaron a tus oídos. La tierra tembló y se estremeció. Las montañas se cimbraron hasta sus cimientos. Se sacudieron por la indignación del Señor. Humo salía de su nariz y por su boca brotaba fuego encendido. Su furor inflamaba los carbones. El Señor inclinó el cielo y descendió. Bajo sus pies había una densa oscuridad. Montó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Se envolvió en un manto de sombras, se ocultó entre grises nubes cargadas de agua. De su deslumbrante presencia salieron ascuas y granizos que cruzaron las nubes. El Señor lanzó un poderoso trueno, el Altísimo dejó escuchar su voz en medio de ascuas y granizos. Lanzó sus flechas y los dispersó, lanzó relámpagos y acabó con ellos. El Señor dejó oír su reprensión, y a la vista quedó el fondo de las aguas. De su nariz salió un intenso soplo, y a la vista quedaron los cimientos del mundo. Desde lo alto el Señor me tendió la mano y me rescató de las aguas tumultuosas. Me libró de los poderosos enemigos que me odiaban y eran más fuertes que yo. Me atacaron en el día de mi desgracia, pero el Señor me dio su apoyo. Me llevó a un terreno espacioso y me salvó, porque se agradó de mí. El Señor me premió porque soy justo, porque mis manos están limpias de culpa. Yo he seguido los caminos del Señor y ningún mal he cometido contra mi Dios. Hermanos, esta es palabra de Dios. Queridos hermanos, repitamos todos juntos: Omnipotente Dios, Creador de todas las cosas y juez de cada hombre, nosotros confesamos delante de ti el mal que hemos cometido y reconocemos que no hemos cumplido el bien que debiéramos. Hemos pecado por pensamiento, palabra y obra. Padre Celestial, ten misericordia de nosotros, porque merecemos tu ira y tu condenación. Nos arrepentimos de todas nuestras maldades y te pedimos tu perdón mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Querida congregación St. John's, el apóstol Juan dice: si alguno comete pecado, abogado tenemos ante el Padre y a Jesucristo el justo. Y Él es el que quita la ira de Dios sobre nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino también los de todo el mundo. Amado Padre Celestial, por intermedio de su Hijo Jesucristo le damos tantas gracias, Señor, por poder estar reunidos en torno a tu palabra y por tener un día más de vida, Señor, de regalo. Amado Padre, sabemos que a pesar de la situación compleja que estamos viviendo a nivel mundial, podemos estar resguardados en Cristo. Y sabemos que podemos acudir a nuestro buen, único y justo Padre Celestial para encontrar el consuelo que necesitamos, Señor. Amado Padre, te pido que bendiga a toda la iglesia, Señor, a la Iglesia Universal, a las comunidades misionales, Señor, a los misioneros, a nuestros hermanos, Señor. Te pedimos bendición para las autoridades, Señor, y que las decisiones que se tomen sean conforme a tu voluntad, Señor, y no a las terrenales. Te pedimos fuerza, salud y sabiduría para nuestro pastor Cristian, Señor, y nuestro obispo Enrique Lagos, Señor. Que tú bendigas, Señor, a su familia, que los cuide, Señor, y que los proteja. Señor, te damos infinitas gracias porque sabemos que no merecíamos nada, Señor, y no merecemos nada. Pero aún así enviaste a tu Hijo Jesucristo, Señor, para nuestra redención y salvación. Te damos gracias, Señor, y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Esta segunda lectura está tomada del libro de Proverbios, capítulo 3, del 19 al 35. Con sabiduría el Señor fundó la tierra. Con inteligencia el Señor afirmó los cielos. Con su sapiencia se abrieron los abismos y destilaron las nubes su rocío. Hijo mío, preserva la ley y el consejo. Nunca pierdas esto de vista. Estos infundirán vida a tu alma y adornarán tu cuello. Así podrás andar confiado en tu camino y nunca tus pies tropezarán. No tendrás temor cuando te acuestes, te acostarás y tendrás gratos sueños. No temerás que de repente salten las calamidades que merecen los impíos. El Señor te infundirá confianza y evitará que tus pies queden atrapados. No te niegues a hacer los favores debidos, cuando en tus manos esté el hacerlo. Si hoy puedes ayudar a tu prójimo, no pospongas la ayuda para mañana. No hagas planes malvados contra tu prójimo. Es tu prójimo y vive confiando en ti. No entables sin motivo pleitos contra nadie, mucho menos si no te han agraviado. No envidies a la gente violenta, ni escojas ninguno de sus caminos, porque el Señor le repugna a los perversos, pero es amigo de los hombres honrados. Sobre la casa de los malvados recae la maldición del Señor. Sobre la habitación de los justos permanece su bendición. El Señor se burla de los burlones, pero brinda su favor a los humildes. La herencia de los sabios es la honra, la de los necios la deshonra. Hermanos, esta es palabra de Dios. Saludo con un gran abrazo desde acá, desde el edificio de la Iglesia St. John's. Muy bienvenidos todos en esta nueva mañana de día domingo. Es un gozo ver a muchos de ustedes perseverar este año. No se han dejado de conectar para estar juntos como iglesia cada día domingo, y eso es muy animante para muchos. Contarles que esta gran familia de St. John está creciendo. Por eso quiero saludar también a nuestros amigos, vecinos, colegas que se han unido hace poco a nuestros servicios dominicales. Si tú hoy día estás por primera vez, te animo a que sigas trabajando para poder conocer más a Cristo. Les quiero contar esta mañana que como iglesia St. John's estamos embarazados. Sí, escucharon bien, nuestra congregación está embarazada de una nueva iglesia. Llevamos algunos meses de embarazo y si el Señor quiere, vamos a dar a luz a una nueva iglesia el segundo trimestre del año 2021, si el Señor lo permite. Y eso nos tiene muy, pero muy contentos y muy esperanzados también. Y cuando llega un nuevo integrante, cuando llega una nueva iglesia, un nuevo integrante de la familia, las familias doblan sus esfuerzos, se sacrifican, invierten, trasnochan y asumen nuevas tareas
porque hay gozo y alegría por este nuevo nacimiento. Así que si tú eres parte de St. John's, si eres antiguo o eres nuevo, esta misión la hacemos todos. Así que quiero invitarte a que no te quedes atrás. Únete a la alegría de guiar a tus amigos, tus vecinos, tus colegas a Cristo y ver sus vidas transformadas por el poder del Evangelio. Bueno, vamos a dejar ahí entonces el tema de la plantación. Vamos a entrar ahora entonces al mensaje de esta mañana y los quiero invitar a orar. Padre bueno, te damos las gracias por ser un Dios sabio, que quisiste, Señor, compartir esa sabiduría con nosotros, Señor. Padre, gracias porque en Cristo hemos visto, Señor, tu sabiduría hecha carne. Y oramos, Señor, para que al conocerla, entenderla, Señor, y atesorarla en nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, y nosotros podamos cambiar y podamos navegar por la vida, Señor, dependiendo de tu sabiduría y no de la nuestra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy día seguimos reflexionando en este tema de la sabiduría. Hoy voy a usar dos textos, uno del libro de los Salmos y el otro del libro de Proverbios. Tomaré el Salmo capítulo 111, versículo 10, y algunos versos de Proverbios capítulo 3, versículos 19 en adelante. Hoy quiero reforzar un tema que compartí con ustedes hace algunos meses atrás. El tema de esta mañana es: el temor del Señor te hace una persona más sabia. Así que voy a compartir en esta jornada 3 ideas con ustedes. Primero, si tú tienes temor del Señor, serás una persona más sabia. Segundo, si tú eres un cristiano, debes renunciar al temor pecaminoso para buscar el verdadero temor. Y en tercer lugar, las buenas noticias. Te mostraré cómo el temor de Jesús lo mantuvo firme en los momentos más duros de su vida. Así que antes de entrar al texto, déjame darte una breve introducción respecto al tema del temor. Cuando uno lo está pasando mal o está en medio de una crisis, es muy común perder la perspectiva de las cosas. Por ejemplo, elevar los problemas a una categoría suprema, a una dimensión divina, es decir, considerar los problemas y las crisis muy pero muy grandes y ver a Dios más pequeño. Y por eso nuestros corazones se llenan de miedo y de ansiedad. Piensa por un momento en lo siguiente. Como cristiano, es muy probable que hoy le estés pidiendo algo a Dios, algo importante. Si no eres cristiano, por ejemplo, es posible que estés esperando algo de la vida. Ahora, ¿qué sucedería si aquello que le estás pidiendo a Dios o esperando no se concreta? Si Dios te dijera, por ejemplo, no te lo voy a dar. Si se cerraran todas las puertas a este deseo, ¿sentirías miedo? ¿Experimentarías ansiedad? Bueno, el Salmo capítulo 111 y Proverbios 3, versículo 19 en adelante, es una puerta o una ventana abierta que nos enseña sabiduría. Nos enseñan a pasar del temor malo al temor saludable y así vivir en sabiduría. Aprender sabiduría para vivir y adquirir entendimiento para la vida. Así que vamos a nuestro primer punto. Si tú tienes temor del Señor, serás una persona más sabia. Lo voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea, el Salmo 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Quienes practican esto adquieren entendimiento. ¿Te diste cuenta? La sabiduría comienza con el temor del Señor. Entonces, existe un temor bueno que nos lleva a la sabiduría. Pero por otra parte, la Biblia también nos enseña que existe un temor no saludable o un temor malo. Esto lo puedes ver, por ejemplo, en la vida de Pedro. Pedro había comenzado nuevas relaciones, amistades con nuevas personas. Había empezado a incrementar sus vínculos con ellos y había empezado a comer con estas personas no judías. Y en una de esas comidas con los no judíos, vinieron algunos de los judíos a esta comida. Y Gálatas capítulo 2, versículo 12, dice que Pedro no quiso comer más con esos no judíos porque tenía miedo a la crítica. Miedo a la crítica.
o mejor dicho, temor a la opinión de los demás. Entonces, por un lado, no debemos tener este tipo de temor, el temor pecaminoso, pero por otra parte, se nos habla de un temor bueno, un temor saludable que nos lleva a la sabiduría. Entonces surge la pregunta, ¿el autor del Salmo 111 está pecando? Y la respuesta es un rotundo no, porque es un temor bueno. Te voy a dar ahora un contraste entre el temor malo y el temor bueno. ¿Cómo puedes darte cuenta si tu temor es un temor malo, por ejemplo? Cuando tú estás en medio de una crisis, es muy común pasar más tiempo pensando en la crisis, en los problemas, que en cualquier otra cosa. Te levantas por la mañana y piensas, ¿qué fue lo que pasó? Miras, por ejemplo, para atrás y cuestionas, ¿por qué no hiciste algo más? ¿Cómo no lo viniste venir? Revisas los índices, piensas en las probabilidades, haces cálculos. Cuando este análisis pasa de una categoría elevada, cuando surge un problema, el problema con esto es que tú puedes empezar a desarrollar un hábito en el alma, una tendencia en el corazón en donde empiezas a meditar más en la dificultad, más en la crisis y te empiezas a olvidar de Dios. Y cuando haces esto, la crisis se ve más grande y Dios parece más y más pequeño. Y cuando esto sucede, el resultado es que surge un temor pecaminoso. Como este temor lo vemos en la práctica, es un temor, por ejemplo, paralizante. Un temor que te lleva a separarte de las otras personas, de otros creyentes, por ejemplo. Este temor pecaminoso te lleva a mirar mal las circunstancias y a ti mismo, y es un temor egoísta, es un temor egocéntrico, un temor enfocado en ti y en las circunstancias. Y nosotros padecemos de este temor pecaminoso o malo porque carecemos del poder para cambiar nuestros sufrimientos. Por lo tanto, nuestro temor tiene una relación directa con la falta de poder en medio del sufrimiento o en medio de la crisis. Pero lo maravilloso es que esto no es así con Dios. Dios, por ejemplo, puede tomar el mal, puede tomar la crisis, el dolor, la pérdida y conducirlas para bien. Entonces la pregunta que surge es, ¿Dios puede padecer temor? Y la respuesta es no, porque Él tiene todo el poder. Porque nadie ni nada puede ni frustrar ni detener los planes del Señor. Nadie lo puede detener. Isaías capítulo 14, versículo 27. Pero hay otra clase de temor, un temor saludable, un temor bueno, un temor que no es egocéntrico, sino que es teocéntrico, es decir, está centrado en Dios. Y este tipo de temor es el que te hace a ti una persona más sabia. Y este temor es el que nos impulsa a mirar más a Dios. Mira lo que dice Proverbios capítulo 3, versículos del 19 al 20. Lo voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea. Con sabiduría el Señor fundó la tierra, con inteligencia el Señor afirmó los cielos. Con su sabiduría se abrieron los abismos y destilaron las nubes su rocío. Lo interesante de estos versículos es que asumen que no todas las personas, pese a que están rodeados por la creación, no logran hacer el nexo o el vínculo entre la sabiduría con la que Dios fundó la tierra y la vida cotidiana. Piensa en las siguientes ideas que nos hablan de la sabiduría al observar la creación. Número 1. El globo terráqueo ha mantenido su órbita por miles de años. Te das cuenta que si tú observas cómo marcha la Tierra alrededor de su órbita, te darás cuenta que está todo perfectamente sincronizado. Y allí hay un diseño inteligente, allí hay sabiduría. Número 2, si tú vas, por ejemplo, el mar, te darás cuenta que esta gran masa de agua está contenido en una gran superficie. Y cada vez cuando nosotros nos paramos en una playa frente al mar, el mar no se sale.
y allí hay un diseño inteligente, allí hay sabiduría. Número 3, el rocío. Una mejor traducción es niebla nocturna. Cuando tú, por ejemplo, vienes por la ruta del Itata, verás una niebla nocturna en la carretera. Y esa niebla nocturna es la que humedece y mantiene con vida a mucho de nuestro ecosistema. Y allí hay un diseño inteligente, allí hay sabiduría. Entonces, si queremos ser sabios, debemos reconocer que Dios estableció un diseño, estableció toda la creación con un orden físico, un orden social, un orden moral y un orden espiritual. Dios diseñó una estructura en la creación y su sabiduría es la única que te permite y nos permite poder navegar por esta vida con sabiduría. Así que déjame darte algunos ejemplos de cómo la sabiduría de Dios o esta estructura en el diseño de la creación te puede ayudar para poder conducirte en la vida. Número 1, si tú, por ejemplo, eres sabio en manejar tu cuerpo y tu corazón, es muy probable que puedas llegar a fin de año libre de estrés y sin medicamentos. Número 2, si tú, por ejemplo, te preocupas por las personas y los sirves regularmente, por ejemplo, a tus vecinos o a nuevas personas dentro de la congregación o a tus colegas, es muy común que a la larga tú puedas construir relaciones perdurables y buenos amigos. Número 3, si tú dedicas tiempo para poder guiar a tu familia al temor del Señor, vas a cosechar una familia sólida. Y número 4, si tú vives una vida egoísta, por ejemplo, es muy seguro que nuestro tejido social se vaya deteriorando, como ha ocurrido estos últimos años. Así que ahí está. El temor de Dios te impulsa a mirar la sabiduría de Dios y eso te transforma o te puede transformar en una persona mucho más sabia en la vida. Pero existe otra clase de temor, un temor bueno. Este temor también bueno, también te mueve no solamente para poder mirar a Dios, sino que también esta clase de temor bueno también te mueve para poder servir a otros. Mira lo que dice Proverbios, capítulo 3, versículos 27 y 28. No te niegues a hacer los favores debidos, cuando en tu mano esté el hacerlos. Si hoy puedes ayudar a tu prójimo, no pospongas la ayuda para mañana. No pospongas la ayuda para mañana. Si tú entonces ves los salmos, verás que los autores, tanto en los salmos y también en Proverbios, nos hablan de temor, están llenos de temor, pero es un temor que los lleva a Dios y también es un temor que los lleva a servir a los demás. Una buena pregunta para tu corazón, para nuestro corazón, es la siguiente: ¿a qué es lo que te está llevando tu temor? ¿Te lleva a mirarte más a ti mismo? ¿Te paraliza? ¿Te aparta de la gente? ¿Consume tu tiempo para ti mismo y para los tuyos? ¿O te lleva a servir a los demás? Bueno, el autor de Proverbios tenía mucho temor, pero ese temor lo estaba llevando a enseñarle a otros la sabiduría de Dios, a aconsejar a otros, a instruir a otros, a guiar a otros y animar a otros a la generosidad, al servicio y a la misericordia. Entonces, cuando tú estás navegando por el camino de la sabiduría, los demás empiezan a estar en primer lugar y tú te pones en el último lugar. Y de hecho, eso lo pudo demostrar muy bien Jesucristo. Jesús mostró su sabiduría en que Él no vino para ser servido, sino que vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Marcos capítulo 10, versículo 45. Por lo tanto, este temor a Dios hizo a Jesús un hombre pero muy sabio. Y por eso el autor de Proverbios nos dice en el versículo 18 del capítulo 3, la sabiduría es un árbol de vida para los que echan mano de ella. Y con esto en mente, vamos entonces a nuestro tercer punto, las buenas noticias del Evangelio. Te voy a mostrar entonces cómo el temor de Jesús lo mantuvo firme en los momentos más duros de su vida.
Entonces, una pregunta importante es, ¿Jesús tuvo alguna vez temor? Y la respuesta es sí y no. No fue un temor malo, no fue un temor pecaminoso. ¿Y sabes por qué no? Porque Jesús comprendía quién era su Padre Celestial. En uno de los momentos más duros de la vida de Jesús, Él oró a su Padre y le dijo: ahora han comprendido que todas las cosas me has dado proceden de ti. Tú me has amado, Padre, desde antes de la fundación del mundo. Padre, tú eres justo. Juan capítulo 17, versículos 7, 24 y 25. Entonces Jesús no tuvo un temor pecaminoso, porque Él sabía quién era su Padre. Él confiaba en su Padre Celestial. Él se daba cuenta que su Padre Celestial tenía todo el poder, que lo amaba desde la eternidad y que era un Padre justo. Y por esa razón, en el huerto del Getsemaní dijo: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, ¿Jesús tuvo temor? Y la respuesta es sí, pero fue un temor saludable, un temor bueno, porque su corazón estaba puesto en la gloria de Dios y en nuestra salvación. De hecho, Mark Jones, pastor de la iglesia presbiteriana en Vancouver, dice: Jesús no estaba preocupado de perder su vida, porque sabía que iba a resucitar de los muertos, pero sí tuvo preocupación, porque sabía que iba a ser considerado un gran pecador en la cruz y que su Padre le daría la espalda. Y eso era algo que Jesús nunca había experimentado hasta ese momento. Entonces, el autor de Proverbios y Jesús nos enseñan cuál es el temor que debe habitar en nuestra vida. Es el temor que nos lleva a la sabiduría, que nos lleva a mirar a Dios y a servir a los demás. Es un temor que confía en el poder de Dios, en la sabiduría de Dios y en la fidelidad de Dios. Que el Señor les bendiga y que puedan tener una linda tarde de domingo. Un abrazo muy grande para cada uno de ustedes. Amén. Será por
las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Querida congregación, hemos llegado al final de este servicio de día domingo, el primer domingo de Adviento, preparando nuestros corazones para celebrar un nuevo nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Repitamos todos juntos en esta despedida. El mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios, nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte nuestros corazones y nos haga aptos en toda buena palabra y obra, ahora y siempre. Amén. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sean el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, levántense, vamos a servir al Señor. Amén. Serviremos al Señor. Aleluya.